Lo perdió todo en una sola noche: el padre, la casa y la cosecha. En el aire quedaba el olor a humo y a café derramado, y en los labios de Santiago una oración que no terminaba de apagarse. En un valle donde la mañana entra como cuchillo de luz entre las hojas, Santiago vivía con su padre don Manuel y un perro llamado Luz, un animal de orejas caídas y mirada luminosa que parecía entender más que cualquiera de los vecinos. La casa de barro tenía paredes que guardaban el calor de tantas manos, el suelo olía a harina y a sudor, y por la puerta siempre se colaba el rumor del mercado. Santiago era joven de manos callosas y fe firme, trabajador que aprendió a rezar antes de alzar la hoz. Luz no era complicado compañero. Seguía a Santiago hasta la milpa, lamía sus heridas y esperaba en la puerta cuando el cielo anunciaba lluvia. Pero una enfermedad silenciosa empezó a minar a don Manuel, primero con tos, luego con noches de fiebre y respiración corta. Santiago cuidó al padre con remedios caseros, con agua caliente, con compresas y con la simple oración de quien no tiene otra medicina que la fe. Señor, decía cada mañana antes de salir a trabajar, ilumina este día, dame fuerza y enséñanos a aceptar tu voluntad. Amén. ¿Qué buscaría Santiago entre cenizas antiguas?, se preguntaron algunos, y nadie imaginó que la fe abriría puertas imposibles. La vida cotidiana de la familia se desplegaba en detalles de barro y trigo. Cada amanecer, Santiago barría el patio, encendía la vieja lumbre, preparaba café con el olor de la casera y hablaba con don Manuel como si el tiempo fuera un compañero más. Don Manuel le enseñó a contar las nubes para saber cuándo llovería, a reconocer el sonido de los pájaros jóvenes y a saludar a la Virgen antes de sembrar. En la plaza del pueblo, doña Marta vendía huevos y decía que Santiago tenía manos de oro. Lucas el herrero reparaba herramientas con paciencia y le decía: «Hijo, conserva la tierra, que ella no olvida a quien la cuida». En una mañana de mercado, Santiago conversó con Ana la panadera, con don Joaquín el tendero y con Tomás el maestro que enseñaba a los niños a leer. Las voces eran cortas, llenas de costumbre y de consejos. Don Manuel decía: «Hijo, trabaja con fe y no te enorgullezcas de más». Santiago respondía: «Padre, yo confío en Dios y en el pan de cada día». Esa rutina contrastaba con la fragilidad que latía en la casa. En la noche, la familia encendía una vela pequeña, y don Manuel, con la voz quebrada por el tiempo, murmuraba una bendición que siempre terminaba con amén. Pequeños gestos, manos que se rozaban, el sabor del caldo que curaba el alma y el aroma del tabaco viejo en la camisa de don Manuel conformaban una vida sencilla pero plena. La premonición llegó como la tos empeoró, la piel se puso fría y el llanto quedaba pegado al silencio de la madrugada. La enfermedad se convirtió en prueba. Llegó María, la enfermera del pueblo, con una bolsa de remedios y una mirada que mezclaba ternura y preocupación. En la sala, la respiración de don Manuel se fue haciendo corta. Santiago no dormía, acomodaba almohadas, humedecía la frente, contaba los segundos como si fueran monedas. En una noche larga, cuando la brisa olía tierra mojada y a esperanza quebrada, Santiago se arrodilló y dijo en voz baja: «Señor, si es tu voluntad, toma mi miedo y dame paz. Amén». Luz vigilaba junto a la cama, apoyando la cabeza en la falda del joven, como si su calor pudiera detener el apagarse del padre. María ordenó reposo y calma, y pidió a don Joaquín que trajera té. Los diálogos en esa estancia fueron largos y cariñosos. Santiago preguntó: «Padre, ¿te duele mucho?». Don Manuel respondió: «Poco, hijo, el Señor me acompaña». María dijo: «Tenemos que mantenerlo hidratado». Santiago replicó: «Le traeré más agua». Doña Marta, que entró sin aviso, ofreció pan y oraciones. Las voces se mezclaron con el crujir de la casa, con el olor del bálsamo, con el latido pesado de la noche. Cada sensación empujaba la idea de que algo decisivo estaba por ocurrir. El final del aliento fue una escena de dolor y de entrega. El día que don Manuel cerró los ojos, el pueblo se congregó alrededor de la casa de barro. Padre Rafael ofició un rito sencillo en la iglesia de techo bajo, con el olor a cera y a madera vieja. En el entierro, la tierra olía a lluvia y a pólvora por los cohetes que solían lanzar en celebraciones, aunque aquel día el ruido solo acentuó la tristeza. Luz se quedó junto a la tumba, mirando como quien guarda un secreto. El último diálogo entre padre e hijo tuvo la claridad de las confesiones.
Don Manuel tomó la mano de Santiago y dijo: «Hijo, no olvides agradecer cada amanecer, trabaja con humildad y no pierdas la fe». Santiago respondió: «Padre, prometo cuidar la tierra y ser digno». Las palabras fueron pocas, pero bastaron como piedra sobre la tumba. La comunidad aportó consuelo. Doña Marta cocinó para la familia, Lucas ayudó a cavar, Ana trajo pan, Tomás leyó un pasaje y don Joaquín dio dinero para el funeral. En medio del duelo hubo una pequeña oración, una plegaria que se elevó hacia el cielo y que todos repitieron: «Señor, danos consuelo. Amén». La pérdida dejó un hueco inmenso, y aproximadamente a este punto la historia pide que compartas tu experiencia. Si este momento te conmovió, escribe en los comentarios cuál fue la mayor pérdida que tuviste y cómo mantuviste la fe. Empieza tu comentario con «Yo sostuve» para que otros encuentren consuelo. Tu testimonio puede ser la bendición que alguien necesite ahora. Volvemos a la historia para ver cómo la fe de Santiago será puesta a prueba. Prueba de nuevo. La desgracia acumuló segundas calamidades. Una noche de viento seco y de brasas que el pueblo no esperaba, se desató un incendio en el granero vecino, y las chispas, impulsadas por el aire, saltaron sobre la casa de Santiago. Las llamas lamieron el techo de paja con un sonido que quemaba por dentro. Crujir, estallidos y un calor que picaba la piel como sal. Santiago despertó al grito de Ana: «¡Corre! ¡Tu casa está en llamas!». Luz ladró con furia, tiró del cable que llevaba su collar y saltó hacia la puerta como si supiera lo que había que salvar. El olor a humo, a cuero quemado, a café quemado y a ceniza llenó todo. Santiago intentó contener el fuego con mantas mojadas, con agua que trajo don Joaquín, con cubos que pasaban manos sudorosas. Hubo un momento de tensión máxima. Las vigas empezaron a ceder, el calor cegó los ojos y la decisión fue cruel: quedarse para salvar recuerdos pequeños o salir con lo puesto para salvar la vida. Santiago gritó: «Luz, tráeme la caja, tráela». Luz volvió con una caja liviana atada al cuello, y en ese gesto quedó una pequeña victoria. La casa quedó en ruinas. Todo lo demás se consumió: la cosecha, las fotos, la manta que don Manuel tejió. El pueblo observó en silencio, con olor a ceniza en la ropa y manos temblorosas. Después del fuego quedó la decisión de partir. El éxodo fue breve y humillante. Santiago y Luz llevaron lo poco que quedó y caminaron hasta una casona abandonada en el borde del pueblo, una vivienda que todos evitaban porque decían que tenía mala suerte. El camino estuvo marcado por el barro, por la saliva seca en la garganta y por el rumor de miradas que juzgaban. En el refugio, la casa vieja olía a humedad, a moho y a madera podrida. Había huecos en el techo por donde entraba la lluvia y el tacto de las tablas era áspero. Santiago habló consigo mismo en voz baja y dijo: «Señor, si esto es prueba, dame fortaleza». En la soledad del nuevo hogar improvisado, el joven recordó su infancia. Su backstory vino como un torrente. Había nacido en estas tierras, su madre murió joven y fue su padre quien lo enseñó a sembrar, a rezar y a no rendirse. Cuando niño, recogía leña con don Manuel y escuchaba historias de abuelos que hablaron de milagros. Aprendió a leer con Tomás y a vender en el mercado con Ana. Vivía un amor sencillo con María, una vecina que un tiempo lo soñó diferente. Enfrentó burlas de Edgar, un hacendado local que miraba la pobreza con desdén. Santiago había perdido su primera cosecha por una plaga y trabajó años hasta pagar una deuda que casi rompe su espíritu. Su pobreza no fue vergüenza sino escuela. Fueron esas experiencias las que cincelaron su paciencia y su disposición a confiar en Dios. Recordó ver a don Manuel enseñar a los niños a pedir siempre la bendición antes del pan y a dar el primer grano al viajero. Ese pasado conectó con su situación presente. No solo se trataba de perder bienes, sino de sostener una tradición de fe que lo definía. Esa memoria lo sostuvo en noches de frío, le dio herramientas para pedir ayuda a la comunidad y le permitió entender que la verdadera riqueza no era lo que se tenía en la casa, sino lo que se llevaba en el corazón. En la oscuridad de la casona ocurrió lo inesperado.
Una noche, Luz comenzó a olfatear un rincón donde el viento silbaba a través de la pared. Santiago, curioso, siguió al perro y encontró una tabla suelta que escondía un hueco. Dentro del hueco había un viejo cofre de hierro cubierto de polvo y telarañas. Pero antes de abrirlo, una figura apareció en la penumbra con la voz de alguien que había pasado de este mundo un siglo atrás. Era la presencia de un espíritu protector, que habló con tono suave pero firme. La aparición no fue aterradora sino reconfortante. La voz dijo: «Hijo, tu humildad te trajo hasta aquí. Prueba tu corazón cuando abras el cofre. Si buscas riqueza para egoísta orgullo, el cofre estará vacío. Si buscas para sanar y dar, el cofre te bendecirá». Santiago, con manos temblorosas, respondió: «Señor, si esto es prueba, te pido claridad». La revelación puso a prueba su humildad. Debía compartir, ayudar a la comunidad y no dejar que la codicia lo dominara. Durante la noche, la operación de abrir el cofre fue silenciosa, llena de olor a pólvora antigua, al tacto áspero del hierro y con el chillido de las bisagras. Cuando finalmente lo abrió, encontró monedas antiguas, documentos que sugerían la existencia de un pequeño terreno heredado y un relicario con una imagen que parecía bendecir a quien lo encontrara. Era un tesoro que no solo tenía valor material, sino posibilidad de regeneración. El espíritu explicó, en un murmullo que olía a tierra húmeda, que la fe abre puertas que la lógica no ve. Pero había una condición: el tesoro debía ser usado para levantar la comunidad y honrar la memoria de su padre. La prosperidad vino, pero no sin conflicto. Santiago, con la ayuda de la comunidad, empezó a reparar su hogar y a plantar cultivos en tierras que no usaba nadie. Con el dinero del cofre, compró semillas, pagó a Tomás para que enseñara técnicas mejores a los jóvenes y abrió una pequeña panadería con Ana como socia. Don Joaquín ofreció su comercio para vender el excedente, y doña Marta organizó una comida comunitaria que alimentó a decenas. Sin embargo, la noticia del cambio llegó a oídos de Edgar, un hombre de tierras cercanas que vivía en una casa con verjas altas y codicia en el pecho. Edgar empezó a mirar con malos ojos las mejoras, y su codicia lo llevó a urdir un plan. Reunió a un grupo y pensó en arrebatar lo que no le pertenecía. Entre los mejores estaba personajes secundarios que participaron en la nueva vida. Estuvieron María la enfermera que trajo medicinas, Padre Rafael que brindó apoyo espiritual, Lucas el herrero que reparó herramientas, Tomás el maestro que impartía talleres y Ana la panadera que ahora era socia. La tensión escaló cuando Edgar intentó secuestrar un cargamento de semillas y cuando envió a 2 hombres a intimidar a Santiago. Hubo un enfrentamiento decisivo donde los diálogos fueron cortantes y llenos de adrenalina. Edgar exigió: «Devuelve lo que es nuestro». Santiago contestó: «Esto no es tuyo, esto es para la gente». Edgar amenazó: «Nadie te creerá». María gritó: «Llamen a la policía». Lucas preparó una herramienta y Tomás se interpuso. Luz, fiel como siempre, atacó a uno de los hombres, mordiendo su pierna, ladrando con fuerza protectora. En medio del forcejeo, la comunidad salió en defensa de Santiago. Fue una escena de olor a tierra removida, a sudor caliente, a madera golpeada, a voces temblorosas. Al final, la justicia y la unidad prevalecieron. Edgar fue denunciado y perdió su mala reputación. La lealtad de Luz quedó como emblema de la defensa del bien frente a la codicia. Los momentos de tensión fueron muchos y profundos. El primero lo vivió en la noche de la enfermedad, cuando la decisión de llamar al doctor o confiar en remedios populares azotaba su mente. El segundo fue en el incendio, cuando tuvo que elegir qué salvar y cómo salir con vida. El tercero ocurrió en el enfrentamiento con Edgar, donde la vida de su emprendimiento y la de sus vecinos pendieron de un hilo. En cada uno, Santiago recordó las lecciones de su padre, la oración delante del trabajo y la frase que le repetía don Manuel: «Hijo, ofrece siempre la primera cosecha a quien no tiene». Esas memorias activaron su decisión de compartir y de confiar en la comunidad. Entre diálogos cargados de emoción y silencios llenos de sentido, Santiago sostuvo su postura y pidió a Dios guía y protección. «Señor», dijo en la iglesia con la voz quebrada, «protégenos y haz que la justicia se cumpla. Amén». Fueron oraciones discretas pero constantes, como un refrán que atravesaba toda la historia.
El epílogo cerró la historia con tiempos concretos y con la transformación visible. Un mes después de los sucesos, la casa estaba en reparación. Los primeros brotes de la siembra emergían y el pan de Ana se vendía con una calidad que trajo clientes de pueblos cercanos. La comunidad organizó un pequeño acto en la plaza, donde colocaron una placa que decía «Fe y trabajo». Santiago, con ropa sencilla pero digna, puso una mano sobre la tierra recién labrada y recordó a su padre. Un gesto de agradecimiento se convirtió en costumbre. Cada mañana, Santiago y Luz caminaban hacia la pequeña iglesia para una oración breve. 3 meses después, la panadería era un lugar de encuentro. María coordinaba un puesto de salud una vez por semana, Tomás impartía clases nocturnas a jóvenes que antes solo conocían la tierra y doña Marta lideraba un comedor que alimentaba a quienes aún no tenían cómo sostenerse. Las enseñanzas de compartir del espíritu que reveló el cofre se habían materializado en un fondo comunitario para emergencias. La prosperidad se extendió con cautela y con responsabilidad. Se contrató a personas que trabajaban en la cooperativa, se compraron herramientas nuevas gracias a don Joaquín y Lucas, y se organizó un mercado rotativo para que cada familia pudiera vender sus productos. Se creó también una pequeña escuela de oficios con apoyo del padre Rafael y de autoridades locales que vieron en el proyecto un ejemplo de regeneración social. 6 meses después, la transformación era profunda y no solo económica. Santiago había fundado un pequeño taller de aprendizaje donde enseñaba a jóvenes a cultivar, a hornear y administrar pequeñas empresas. La antigua mala reputación de Edgar quedó como lección. La comunidad lo rechazó por sus actos y se mostró más unida. Luz, el perro que había arriesgado su vida para traer la caja aquella noche, fue homenajeado en una pequeña ceremonia donde se plantó un árbol en memoria de don Manuel y del fiel compañero. La gente lloró y sonrió al mismo tiempo, sintiendo que la bendición estaba en el hecho de levantar juntos lo que el fuego había derribado. Hoy la tierra alimenta a muchas familias. La fe se pronuncia con voz clara en las primeras horas del día, y la palabra providencia dejó de ser un dicho para convertirse en testimonio. Santiago colocó una placa en la entrada de la comunidad que decía, «Aquí se siembra esperanza», y junto a ella una pequeña cruz con la inscripción, «Gracias Señor». Al enterrar a Luz, lo hizo junto a la tumba de don Manuel, en un acto que fue más que despedida, fue reconocimiento de lealtad y de amor. La última oración cerró la historia. Gracias Dios por no abandonarnos. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, comparte para que otros encuentren consuelo y suscríbete si quieres ver más relatos de fe y superación. Que la paz y la bendición te acompañen.